Buenas noches con todos mis estimados estudiantes. Voy a pasar a compartir la clase para esta semana. Vamos a analizar dos temáticas. La primera es en cuanto al eje de comunicación oral. Vamos a analizar el tema artículo de opinión. Un artículo de opinión es aquel que versa sobre diferentes temáticas, ¿no? Que puedan ser de interés. Pueden ser de política, sobre economía, sobre sociedad, sobre espectáculos, deportes, entre otros, ¿no? De todas formas, se debe decir que cuando en una nación se produce un hecho relevante y contundente con concretas consecuencias para la comunidad, los artículos de opinión suelen eh, importar, ¿no? O abundar en las páginas de los principales periódicos debido a la importancia que refieren en la sociedad, ¿no? Ahora, todo artículo de opinión posee una estructura. ¿De qué se trata la estructura? De tres partes importantes: la introducción, el desarrollo perdón, y la conclusión. La introducción es aquella que presenta el contenido de lo que se va a llevar a cabo, ¿no? De todo lo que se vaya a decir. El desarrollo da diferentes puntos de vista personales sobre la temática en cuestión. Y la conclusión es reflexiva, ¿sí? Es reflexiva. ¿Por qué? Porque tiene la intención de persuadir sobre la temática que se vio, ¿no? A continuación vamos a ver un ejemplo de artículo de opinión sobre el uso de las redes sociales y el atraso escolar. El autor de este artículo de opinión es Víctor Humberto Clemenceau. Empieza así. Es innegable el beneficio que han traído consigo las redes sociales, en el aspecto de la enorme facilidad que aportan para la comunicación intercontinental y el traslado en tiempo real de la información. Pero en los últimos años han traído desórdenes y hasta riesgos para los usuarios, y para quienes los rodean. Por principio, las nuevas generaciones, cada vez más obesas, no logran despegarse del asiento frente al monitor de su computadora. Otros no despegan sus dedos de sus celulares y BlackBerry, perdiendo no solo tiempo de interacción real con humanos tangibles, especialmente sus familiares, sino también postergando sus tareas y estudios por preferir seguir obsesivamente la menor tontería que aparezca en alguna de estas redes sociales, llegando en la mayoría de los casos a caer en la compulsión y obsesión. Entonces se habla ya de adicción a las redes sociales. Esta enfermedad aumenta enormemente y miles de personas pierden no solo materias escolares, algunas el año escolar por completo e incluso el trabajo, cuando desatienden en su totalidad sus deberes por atender cualquier novedad en las redes, aunque sea algo totalmente absurdo. Por otra parte, también aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios, quienes los acosan y suben fotos o videos humillantes de sus incautas víctimas, quienes las más de las veces dan información privada a cualquiera que quiera interactuar con ellas sin pensarlo antes, y solo se enteran del video o foto cuando otro conocido les manda la información. Es entonces que se dan cuenta de su error, pero demasiado tarde. Su imagen está dañada y es casi imposible de borrar del Internet. Por eso es mejor usar las redes sociales, no solo para lo que fueron hechas, pero cuidando no caer en la adicción ni descuidar los estudios. Pueden ser muy entretenidas, pero al final existe el mundo real y para sobrevivir en él se necesitan conocimientos reales fuera de la realidad virtual. Este artículo de opinión, ¿sí? Presenta una estructura que se basa netamente en el uso que le damos a las redes sociales, ¿no? Y las consecuencias que tiene si uno se inmersa mucho en este mundo, eh, desligándose de las obligaciones emocionales, de las obligaciones personales, laborales y escolares que pudiésemos tener, ¿no? Como pueden darse cuenta ustedes, en la introducción nos habla del beneficio de las redes sociales,
y también de los desórdenes que trae consigo las redes sociales o las desventajas que generan. Luego, en la parte del medio, nos habla un poco más acerca de cuáles son las consecuencias del uso desmedido de las redes sociales y sus consecuencias a grado negativo. También nos habla acerca de cómo los jóvenes utilizan el Internet y las redes sociales para difundir cosas que no son debidas o que aportan a la agresión con otros jóvenes, etcétera, ¿no? Y como conclusión, nos invita a la reflexión y nos trata de persuadir sobre las redes sociales. Al decir, pueden ser muy entretenidas, nos invita a esa reflexión, ¿no? Sí, puede que las redes sociales sean entretenidas, pero existe el mundo real y para sobrevivir en él se necesitan conocimientos reales. Es decir, nos trata de persuadir sobre el buen uso de las redes sociales para vivir en el mundo real, fuera de la realidad virtual, más bien utilizando las redes sociales como entretenimiento, pero no de manera obsesiva, ni tampoco haciendo desatender nuestras actividades. Tenemos aquí a continuación, en la página 34, el artículo de opinión y su estructura, ¿no? El título, ¿sí? La exposición de los hechos, opinión sobre estos hechos y la conclusión final. Eh, Aquí también tenemos otro ejemplo de cómo se estructura, ¿no? Tenemos allí el título, la introducción, que es la primera parte, que es la que engancha al lector o que da una síntesis de lo más importante de manera breve, pero que nos da un abrebocas para lo que sucede, que es la argumentación o cuál es mi opinión acerca de esta temática. Y la conclusión, que es lo que me invita a reflexionar y que me invita a persuadir a mis lectores acerca de lo que yo pretendo enseñar. Tienen en la plataforma, ¿sí? La actividad de la página 35 que a continuación se está proyectando, que consta de las siguientes 4 preguntas. Primero, escoja uno de los siguientes temas y realice un artículo de opinión en las líneas de abajo. Puede escoger uno de los 4 que están aquí. Machismo, política, contaminación virtual, comercio informal de tu ciudad, ¿sí? Ubica igual un título, la introducción, el tema con su opinión y la conclusión, tal como está aquí. Puede ser pequeño. Yo creo que con unos 4 párrafos sería más que suficiente para que usted pueda argumentar su artículo de opinión. 2. ¿Consideras que es importante que exista la libre opinión de los ciudadanos? 3. ¿Cuál de los siguientes aspectos no deben estar para poder opinar de manera libre? El criterio personal, el interés de alguien superior, el razonamiento o la crítica social. ¿Cuál de estos aspectos no deben estar? Y 4, interprete la siguiente frase. La prensa es la artillería de la libertad. Es decir, ¿qué es lo que usted entiende por esta frase? A continuación vamos con la siguiente temática para que puedan realizar la tarea en clase, los signos de puntuación, página 39. Vamos a verlo. Tenemos aquí algunos signos de puntuación, ¿no? Esta clase pues ya la hemos visto en el ciclo básico intensivo, así que vamos a tratar de reforzar un poquito esto y cómo se utiliza. Los signos de puntuación nos dice que son formas de reproducir por escrito las pausas del lenguaje oral, pero también representan entonación, ¿sí? Ahora, vamos a ver los signos, ¿sí? Otros signos de puntuación que se utilizan. Tenemos aquí, los signos de interrogación son aquellos que se usan delante y detrás de los enunciados para formular preguntas de modo directo. Los signos de exclamación son aquellos que se sitúan delante y detrás de los enunciados que expresan sentimientos. Pueden ser de alegría, tristeza, admiración, sorpresa o contrariedad. Ahora, es importante notar que detrás de cada signo
de interrogación o de exclamación, no se escribe el punto, ¿sí? No se escribe el punto. Los signos de interrogación y de exclamación deben colocarse donde comience la pregunta o la exclamación, ¿sí? Deben colocarse donde empiece o donde comience la pregunta o la exclamación, aunque la oración no empiece allí. Vamos a verlo mediante este ejemplo. Tenemos aquí, no vamos a discutir por eso, ¿verdad? Si se dan cuenta, la interrogación empieza aquí, ¿verdad? Porque esta es la pregunta que se requiere hacer. Además, cuando hay varias oraciones o frases interrogativas o admirativas seguidas, solo se usa la mayúscula en la primera. ¿Sí? Lo vamos a ver con un ejemplo a continuación. Edad, estado civil, estudia o trabaja. Entonces vemos aquí que la mayúscula solo se encuentra aquí, en en la primera frase o en la primera oración interrogativa. Las siguientes ya no, ¿sí? Miren, donde empieza las siguientes ya no. Ahora, los dos puntos se emplean bajo los siguientes parámetros. Los dos puntos se emplean antes de iniciar una enumeración, es decir, el texto puede dividirse en, en ciertas partes, ¿no? Introducción, nudo, desenlace. Entonces, cuando se hace una enumeración, empleo los dos puntos. También detrás de los encabezamientos, en cartas e instancias, entre otros, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo, querido amigo, el próximo lunes, tal cosa, ¿no? Se utilizan, se dan cuenta aquí los dos puntos después de querido amigo. También, cuando la oración que sigue es un resumen o expresa una consecuencia de lo que se acaba de decir. Tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Tenemos camisetas, pantalones, botas, dos puntos. Todo lo necesario para jugar. ¿Sí? Vamos a ver, aquí se encuentran los dos puntos. ¿Por qué? Porque habla de una consecuencia. Es decir, ¿cuál es la consecuencia de que yo tenga camisetas, pantalones? Que ya tengo todo lo necesario para jugar el partido. También se utilizan los dos puntos después de palabras o expresiones como, por ejemplo, a saber, declaro, certifico, etcétera, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo. Me encantan los platos que prepara mi madre. Por ejemplo, el cocido, ¿sí? Entonces tengo aquí, después de por ejemplo, se utilizan los dos puntos, el cocido, ¿no? Vamos a pintarlo de color rojo para que quede. Bien. Otro signo de puntuación, los puntos suspensivos. Nos dice que los puntos suspensivos se utilizan para señalar que una enumeración está incompleta, es decir, que algo falta. En Alausi visitamos el reloj, la estación del tren, y aquí están los puntos suspensivos, ¿no? Es decir, que todavía hay otras cosas que no he nombrado. También se utiliza para indicar que un texto está inacabado, ¿sí? Que un texto está inacabado. Tengo aquí, en este momento pensé, más vale pájaro en mano, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo continúa esa oración porque es una frase célebre. Lo ubicamos con tres puntos suspensivos para indicar que la frase aún no termina, ¿no? También se utilizan los puntos suspensivos para indicar que alguien duda o titubea. Tenemos aquí el ejemplo. No sé, creí que estaría aquí. En fin, no sé dónde puede estar. ¿Sí? Aquí tenemos algunos puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque estoy dudando. No sé, creí que estaría aquí. En fin, ¿sí? Todas estas indican duda.
Y finalmente, para mostrar sorpresa o expectación. Tenemos el ejemplo. Al entrar en la habitación noté una presencia extraña. Tun, tun, tun. Entonces aquí nos verifica una sorpresa. Era el perro a continuación, ¿no? Entonces aquí tenemos el uso de estos signos de puntuación. Eh, a continuación tenemos en la página 37 el tema la nueva expresión comunicativa, que habla acerca de los memes, ¿sí? Es algo muy conocido en la actualidad por la juventud y resto de la población. Habla acerca de cómo nos inmiscuimos con este tipo de imágenes, ¿no? Que se han vuelto muy controversiales, muy usadas en la actualidad e incluso el meme es una información digital que se transmite a través de cualquier medio virtual que significa algo imitado y que representa de forma masiva la propagación cultural y que se propaga como un virus, ¿no? Y de allí que se hacen virales, de allí viene el término se hace viral en Internet, ¿no? Ahora, eh, van ustedes a analizar brevemente este tema, ¿sí? Y luego van a proceder a crear un meme en la página 39, pregunta 4 creado por ustedes. Pueden utilizar la creatividad, ¿sí? Acerca de alguna temática en específico que deseen realizarlo, son libres de hacerlo. Para actividad en clase, ¿sí? Tenemos el taller de la página 39, los signos de puntuación, ¿sí? Que es la que en este momento les acabé de compartir, ¿sí? Tenemos allí igual 4 preguntas, el taller súper corto que nos habla acerca de esta temática. Tenemos entonces, eh, escoge una de las dos opciones de pares de signos de puntuación en cada oración para reemplazar los guiones bajos. ¿Cómo me has encontrado? ¿Qué signo de puntuación debería ir aquí? De interrogación porque indica una pregunta y así deben hacer las otras 3. Escribe los puntos suspensivos que deban llevar los siguientes ejemplos. ¿Dónde deben llevar? Lea los siguientes enunciados y aplique el uso de los 2 puntos. ¿Dónde deben ir los 2 puntos? Lo ubican, si es posible lo resaltan para que se pueda visualizar de manera correcta y hacer la calificación. Recuerden subir las tareas a tiempo, realizarlas con esfero para que se puedan visualizar bien, no utilicen el lápiz. Y cualquier duda, cualquier inquietud, estoy presta a atenderla por interno sin ninguna duda, ¿ok? Chicos, espero que tengan una buena noche, un buen resto de la semana, que pasen muy bien.